estamos teniendo. Hay profecías que son de corto alcance y hay profecías que son de largo alcance, ¿sí? O sea, de corto tiempo, son profecías inmediatas que se van a cumplir de inmediato, y hay profecías que se dan para mucho tiempo. El Señor le dice a Daniel, cuando él está tratando de entender las visiones y todas estas cosas que tuvo, él está tratando de entender y le dice el Señor: Daniel, deja este asunto en paz, no te esfuerces en tratar de entender, porque dice ya la profecía, porque esto es para los tiempos, esto es para muchos días y esto es para el tiempo del fin. Así que Daniel recibe profecías, todas las profecías que vemos en Daniel, bueno, no todas, muchas de ellas, o varias de ellas, Daniel las recibió, las escribió y nunca las entendió. Así acostumbra Dios, ¿sí? Da cosas y dice, bueno, ahí te lo dejo, después te explico, ¿no? O esto es para después de mucho tiempo y en su momento lo entenderás, en su tiempo y en su momento. ¿De acuerdo? Lo hizo con Daniel. Daniel escribió, selló la profecía, no la entendió y se quedó ahí para el tiempo después. Y hay profecías que son para muy corto tiempo. Vamos a ver un ejemplo rápido en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. ¿Qué dice? Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. ¿Sigo? Okay, hasta ahí. Muy bien. Entonces, ahí hay una profecía que se da para cuánto. Así, para el otro día. ¿De acuerdo? Es una profecía de corto alcance. O sea, es para inmediato, ya no tiene más trascendencia. Eso no tiene mayor alcance. Es algo que va a suceder, sucedió y punto. Ahora, si seguimos leyendo, que no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que esa profecía se cumplió tal cual. ¿De acuerdo? Y así podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia de profecías que se dieron y que se cumplieron en muy poco tiempo, en muy corto alcance. ¿De acuerdo? Pero ahora en la cuestión del alcance no me refiero solamente al tiempo, sino a la dimensión de la profecía. Por ejemplo, le dice Dios a Abraham que en tu simiente serán benditas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente ¿sí? Ahí será. Ahora, esa profecía, ¿a qué se refería? ¿Quién era esa simiente de Abraham? Cristo. Cristo. Pero nosotros sabemos que es Cristo. ¿Por quién sabemos que es Cristo? Por Pablo. Por Pablo sabemos que la simiente de la que Dios le habló a Abraham era Cristo. Pero Abraham, ¿de qué simiente habrá entendido? Sus hijos inmediatos, a Isaac. Pues le está hablando de Isaac. Este es a lo que se refiere Pablo cuando dice que Dios le prometió a Abraham que en su simiente, en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, y dice que esa simiente era ¿quién? Cristo. Pero esa simiente también es la descendencia de Abraham. También es la iglesia, como dijo Perita, ¿sí? Porque todo aquel que es de la fe. Miren cómo esto va tomando dimensiones, porque la descendencia de Abraham, para empezar, es, en primer lugar, Isaac. En segundo lugar, el pueblo de Israel, ¿cierto?
Y en tercer lugar, Cristo. Y en cuarto lugar, la iglesia misma. ¿Cierto? Entonces vean cómo esta profecía tiene una dimensión, una multidimensión. Porque efectivamente todos somos bendecidos en Abraham, ¿cierto o no? Y en Isaac, porque en Isaac dice, confirmaré, en Isaac Dios confirma el pacto de Abraham. Y somos bendecidos en el pueblo de Israel. Sí, también. No dice, Jesús dice, porque la salvación viene de los judíos y a ellos les fue dada la palabra y todo esto. O sea, Israel forma un papel, juega un papel importantísimo en este proyecto de Dios de bendecir a todo el mundo. Pero la bendición mayor recae primeramente en quién? En Cristo, que es la simiente, que viene a ser la simiente de Abraham, pero luego también en la iglesia del Señor, como luz del mundo y sal de la tierra, ¿cierto o no? Entonces vean cómo esa profecía tiene un cumplimiento, a diferencia de aquella profecía que dice, mañana se venderá el trigo por una moneda de plata y 2 de cebada por el mismo precio. No pasa de ahí, ¿o sí? O sea, no, es una profecía que no tiene mayor trascendencia. Pero esta profecía tiene una trascendencia enorme en cuanto a alcance, en cuanto a dimensión y en cuanto a cumplimiento y tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, las profecías no todas son iguales. Y quiero aprovechar para decir esto. Por eso, hermanos, algunos hermanos dicen, ¿cómo saber que un profeta es falso? Pues si te profetiza algo y no se cumple. Bueno, está bien, pero ¿y cómo sabes si la profecía es para más tiempo? Esto no lo puedes saber. ¿Qué tal si te dijo una profecía y era verdadera y esa profecía era para 20 años? Para dentro de 20 años. Entonces, no, ya pasó un año y no se cumple nada. No, este es un falso profeta. Hermanos, hay que tener cuidado. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero pueden oír a otros que lo hagan y ustedes contagiarse de esa manera de pensar. Hay que tener cuidado con esas formas de pensar porque no son del todo correctas. Del todo, dije. No dije que sean falsas, dije del todo no son correctas. ¿De acuerdo? Claro, si alguien te dice, hermano, de aquí a 3 meses tú harás un viaje. Esas profecías están de moda. Los viajes. Usted hará un viaje y el Señor irá, y se llegan los 3 meses y no pasó el tal viaje. Bueno, ahí sí puedes saber que el hermano ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Pues hay quienes sí emiten profecías como la de para mañana se venderá esto. Esas profecías sí hay que ver que se cumplan, a ver si sí, y si no, hermanito, ¿qué te pasó? ¿Sí me explico? Ahora, no por eso lo van, este es el falso profeta. No, hermano, por favor. La Biblia cuando habla del falso profeta está hablando de otra cosa, está hablando del anticristo. Hermanos, pues no confundamos al hermano con el anticristo, por el amor de Dios. Sí, es un hermano que en algún momento el Señor sí le dio profecía, sí le habló, pero de ahí él se agarró, se le fue la imaginación y le puso ya de su cosecha y le mezcla, y a veces Dios sí le habla, pero a veces él es el que ¿sí? Y anda revolvido el hermano. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, eso fue un paréntesis nada más, no es el tema.
Entonces vamos a... Estoy hablando muy a grosso modo y muy rápido para decir que las profecías, hay de distintos tipos de profecías, ¿de acuerdo? Hay para cumplimiento inmediato, hay para cumplimiento a muy largo plazo, hay de intrascendentes o de trascendencia inmediata y unas de trascendencia enorme, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Y vale? En esto tenemos una profecía en Isaías capítulo 7, verso 14. Bueno, les doy otro caso antes de este. Hay una profecía que se refiere al rey de Tiro. Y dice, tú profetiza contra el rey de Tiro y dile así y así. Tú estabas en el huerto del Edén, toda piedra preciosa fue tu vestidura, en el monte de Dios estaba... Ah, caray, dices, ¿cómo que el rey de Tiro estaba en el Edén y que fue creado y que los tamboriles y que no sé qué? No sé. Y bueno, ya después, pues por revelación del Espíritu, yo sé que fue así. Sabemos que esa profecía, ¿a quién se refiere? Habla de Satanás, ¿no? Y habla de su destrucción, y yo daré juicio contra ti, etcétera, y así como fuiste levantado, así vas a caer, y espanto serás, y dejarás para siempre de ser, etcétera, etcétera. Pero ¿a quién le está hablando la profecía? Al rey de Tiro. ¿El rey de Tiro es imaginativo? No, era real. El rey de Tiro existía y existió y estaba en ese tiempo, y la profecía efectivamente fue dirigida a ese rey de Tiro. Pero te lo digo a ti, Juan, para que lo entiendas tú, Pedro. O sea, estoy hablando del rey de Tiro, pero al mismo tiempo me estoy refiriendo a quién, a Satanás, ¿de acuerdo? Miren, este es otro tipo de profecía. La profecía trasciende, volvemos a lo mismo. Hubo una descendencia de Abraham, sí, Isaac fue su descendencia en ese momento, pero la profecía estaba apuntando hacia Cristo. Entonces hay un doble cumplimiento de la profecía, uno que es local, temporal, y otro que es mucho más grande, que tiene que ver con Cristo. Es lo mismo que está pasando aquí. Ahora voy a girar un poquito el tema, a enfocarme en el asunto de Cristo. Se anuncia que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, etcétera, etcétera. Y refiriéndonos a esta profecía como profecía sobre Cristo Jesús, ¿se dan cuenta? Se dice ahí cuándo sucederá eso. Bueno, ahora enfoquémonos en el punto de que la profecía sí habla de Cristo. Se dice, bueno, la Virgen concebirá dará a su hijo, pero no se dice acerca de Cristo cuándo va a ocurrir eso, ¿o sí? En lo que dice el capítulo 9 tampoco. Verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, ahora sí habla en futuro, su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, etcétera. El celo de Jehová hará esto. ¿Cuándo lo hará? O sea, si nosotros vivimos en esa época, ¿cuándo va a suceder esto? No sabemos. Sepa Dios. Pero dice que va a ocurrir. Y entonces ellos empiezan a tener ya noción de que ahí ya empieza a surgir la idea del Mesías. Ellos saben que va a venir el Mesías. ¿Cuándo va a venir? Pero ya tienen ciertos indicios, porque habla de un niño que nacerá. Entonces ya dicen, la profecía ya dice que, por lo menos ya sabemos que, vamos a ver, será un niño, varón. Segundo, nacerá como todo niño, como todo ser humano nace.
sea, no aparecerá o no bajará del cielo como un ángel, no, sino que nacerá literalmente del vientre de una madre, ¿cierto o no? Entonces ya se van sabiendo ciertas cosas. ¿Y de dónde vendrá? Bueno, pues en Miqueas 5:2. Ahora, ya en Mateo capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No me pidan explicaciones. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque sí está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, etc. Entonces, para el tiempo de Jesús, los judíos ya entendían que la profecía de ¿qué les dije? De Miqueas 5:2 se refería al Mesías que había de venir. Ya ellos estaban esperando al Mesías y ellos ya sabían que iban a nacer ¿de dónde? De Belén, porque entendían que esas profecías se referían a eso, ¿de acuerdo? Entonces ya entendían esto y ya entendían que había de nacer, no que había de aparecer, sino que había de nacer de una, ¿de acuerdo? Ahora, situémonos en esta parte y pensemos: si nosotros tenemos una profecía acerca del Mesías que ha de venir y que ha de ser un niño que ha de nacer del vientre de una madre, ¿cómo sabemos cuál niño es ese? Porque la profecía no dice ni quién será esa virgen, ni cómo se va a llamar, en dónde va a vivir, bueno, en Belén, no nos da datos, ¿o sí? ¿Y cómo sabemos nosotros que esperamos al Mesías, o sea, suponiendo que nosotros somos Israel y que estamos esperando al Mesías, cómo sabemos nosotros qué niño será ese? Esto fue lo que hermanos, escuchen, esto es lo que creó tanta confusión. Ellos querían, obviamente, era obvio que querían saber cuál niño sería. ¿Será este? ¿Y será este? ¿O será este? ¿Será este? Bueno, pasaron los años, hermanos, pasaron las generaciones, se murieron los que recibieron la profecía originalmente, vinieron otros que conocieron la profecía porque se quedó escrita, y la pregunta seguía en el aire: ¿cómo sabremos qué niño es? Y entonces empezaron a idear cosas. Hasta el día de hoy, hermanos, que siguen esperando el Mesías, no sé si qué tan verídica sea esta información, pero la información que yo he visto, que parece verídica, dice, bueno, los judíos ya establecieron ciertos requisitos y parámetros para identificar al Mesías, ¿sí? Obviamente tendrá que ser de la tribu de Judá, sí, porque es el león de la tribu de Judá. Tendrá que ser, bueno, no sé si tendrá que nacer en Belén, yo supongo que sí, porque está escrito que tendrá que nacer en Belén, y ya le pusieron otras cosas. Pero ¿cómo sabremos? Bueno, hay cientos y miles de niños nacidos de la tribu de Judá y nacidos de Belén. ¿Cómo sabemos cuál es el Mesías? Y entonces ahora pues ya están diciendo que tiene que ser, para empezar, tiene que ser un superdotado, capaz de hacer milagros, y que sea un experto en la Torá, experto en o sea, ya tiene sus requisitos con los que están buscando al Mesías, ¿no? ¿Sí? Cada año han tenido su posible Mesías, y por X y por Y no ha pasado todas las pruebas, por lo tanto no es el Mesías. Y han tenido ya muchos candidatos a Mesías, y ahorita tienen uno, parece ser,
Y no lo estoy diciendo en sentido peyorativo ni juzgando ni burlando, no, estoy simplemente refiriendo una información, ¿no? Parece ser que ahorita hay un personaje que está llenando pues, todos los requisitos para ser el Mesías, ¿sí? Para ser identificado o aprobado como el Mesías, y bueno, etc. Miren lo que hace Dios. Dios da una profecía, dice, vendrá mi ungido, porque eso es lo que significa Mesías, el ungido, que es lo mismo que significa Cristo en griego, el ungido, vendrá mi ungido, ¿cierto? Y hay otras profecías más, vendrá mi ungido, etcétera, yo lo enviaré, hará, no dice, otra vez, no dice ni el día ni la hora de cuándo aparecerá, cuándo lo enviaré. Miren, para tal año yo lo voy a enviar. No, solo dice lo enviaré a mi ungido. Y da características. Nacerá de una virgen, etcétera, y será así, y de tal lugar, etcétera. No dice el día y la hora. ¿Y cómo llegamos a saber nosotros que Jesús fue el Mesías? ¿Cómo llegaron a saber los que lo llegaron a saber en su momento que Él era el Mesías prometido? Lucas, perdón. Excuse me. Lucas 1:27, ¿ese sí? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, etcétera. Y entró el ángel, a ver, ¿quién vino? El ángel. Un ángel. Y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, le dice: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está haciendo referencia a las profecías que estaban escritas, ¿sí o no? Sí. Pero ¿quién lo está diciendo? El ángel. No son los estudiosos, o sea, miren, por un lado estaban allá los escribas, los fariseos, todos estudiando las profecías, estudiando, investigando, andaban con la lupa, como tratando de ver cuál, pero ¿sí me explico? Por acá estaban los sabios y los entendidos, tratando de averiguar y de identificar al Mesías, pero por acá estaba ¿qué? Dios enviando un ángel a una muchachita ahí de Nazaret, diciéndole: tendrás un hijo, llamarás su nombre Jesús, así, y este será grande, miren lo que está pasando, ¿sí? Ya me van entendiendo de qué trata el asunto. Vean, por un lado están todos los estudiosos y los sabios y entendidos, por otro lado Dios enviando a un ángel para anunciar y decir. ¿Ven la diferencia? ¿Ok? Lucas 1:41, ahí mismo. Y a 39 para agarrar vuelo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿De qué está hablando Elizabeth?
Ella tiene revelación, ella sabe en ese momento que la criatura que María trae en el vientre, ¿quién es? Dios. La madre de mi Señor, dice. Elizabeth tiene toda una revelación, perfectamente entiende quién es ese niño que trae María en el vientre, ¿sí o no? Sí. Y luego se agarra con todo este cántico. Dice 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, vean ustedes, esto es una cosa maravillosa. Vean lo que está haciendo Dios por un lado y lo que están haciendo los estudiosos por el otro. ¿Sí? Unos tratando de encontrar al Mesías mediante sus deducciones, sus estudios, sus esto y lo otro, pero por el otro lado, Dios haciendo estas cosas. ¿Sí? Por eso Jesús dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado ¿a quién? A los pequeños. ¿Qué era María? ¿Quién era Elizabeth? ¿Sí? Y después va a decir todo un poema, ¿sí? Para dar constancia de que ella reconoce a ese niño como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Ok? Mateo 2:1. Bueno, no se vayan a Mateo, esperen. Ahí para que acabemos con Lucas. Lucas capítulo 2, verso 8. 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel. ¿Quién se les presentó? Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, y les anuncia claramente, el Mesías, Cristo. Otra vez, la palabra Cristo y Mesías son sinónimos. ¿Sí? He aquí ha nacido, que es el Mesías, el Señor, el Cristo. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, y les da señal. ¿Sí? Vayan allá y busquen en un pesebre, ahí hay un niño que acaba de nacer. Ese es del que nosotros les estamos hablando. ¿Sí? Y luego vinieron un montón de ángeles y estaban ahí alabando a Dios, y estos se fueron a buscar y efectivamente encontraron ahí en el pesebre a José y a María, tal como los ángeles habían dicho. Vean otra vez cómo van las dos cosas paralelas, ¿no? El esfuerzo de los hombres y luego ¿qué? Y la obra del Señor manifestando y revelando a su, otra vez, porque no hará nada que no revele a sus ángeles. O sea, Él revelando las cosas. ¿A quién les reveló? A unos pastorcitos que estaban allá cuidando sus borregos. ¿Sí? Lucas 2, verso 37. Estaba ahí. Bueno, el caso es que después nació el niño, vinieron los magos que habían visto la estrella, etcétera, etcétera. Pasó tiempo. Bueno, nació el niño y vinieron a traerlo a presentarlo conforme a la ley en el templo. Y luego vamos a leer del verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿A quién esperaba? Al Mesías. ¿Sí? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por ¿quién?
Por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo. Verso 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Claro, pero era una viejita. ¿Quién le iba a hacer caso? Era una viejita ahí que todos los días iba al templo, y pues empezó a hablar que el niño y que este niño, y pues ¿quién iba a hacerle caso a la viejita? ¿Me explico? Este es el punto. Vean cómo actúa Dios. O sea, ¿hacia dónde estoy yendo, hermanos? Yo les dije, no me he salido de mi tema, El Señor dijo: el día y la hora nadie la sabe. Nadie sabía el día y la hora en que iba a venir la primera vez, pero nadie lo supo. Claro, no llegó a los 33 años y de pronto apareció por ahí y dijeron: ¿y este quién es? No, desde que nació ya se supo que el Mesías ya había llegado. ¿Sí o no? Y se supo por qué. ¿Quién se encargó de que se supiera? Dios mismo. Dios en persona, enviando a su ángel por el Espíritu Santo, anunciándolo ¿a quién? A los magos, a Ana, a Simeón, a José. Corazón. Miren, hermanos, cuando Jesús aparece, escuchen, voy a terminar este argumento y paso al último, porque ya me alargué mucho, como siempre, ¿no? Fíjense, cuando Jesús apareció ya en su ministerio y empezó a ya predicar y todo lo que y no lo aceptaron, ¿cierto o no? Lo rechazaron, empezando por todos los. Ahora, ¿por qué lo rechazaron? Porque no tenían cómo saber que él era el Mesías. Verso 1. Y cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué? Se turbó. ¿Y solo él? No, toda Jerusalén con él. Hermanos, esta noticia no fue algo nada más que, o sea, de que, pues Herodes se enteró que, bueno, los magos vinieron con Herodes y ya. No, hermanos, esto fue todo un acontecimiento. La llegada de los magos a Jerusalén fue todo un acontecimiento. Todo mundo se enteró a qué habían venido aquellos magos, por qué habían venido. Todo mundo se enteró. Fue una noticia de primera plana. Unos magos vinieron de Oriente diciendo que ha nacido el rey de los judíos. Todo el mundo se enteró. No fue solo Ana, ni Simeón, ni los pastores. Todo el mundo se enteró por medio de los magos que había nacido. No todo el mundo, todo Jerusalén. En Jerusalén, pues. Sí. Todo el mundo en Jerusalén, pues. ¿Sí? Pues yo creo que sí correría la noticia, ¿no? A los alrededores. Dice aquí, y se turbó él y toda Jerusalén.
No fue un acontecimiento ahí de que 2, 3 se enteraron que unos magos andaban por ahí. No, esto fue una notición. ¿Sí me explico? Los sacerdotes, los escribas, toda la élite religiosa se enteró, lo supo, claro, porque dice, verso 4, y convocados, o sea, y Herodes convocó ¿a quién? A todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Los convocó a todos y les dijo, aquí está pasando algo. Ya, ¿y Herodes lo creyó o no lo creyó? Sí, tan lo creyó que mandó, solamente los llamó para averiguar quién era el niño. Sí, pero para matarlo, ¿verdad? ¿Sí? Y les preguntó, ¿dónde ha de nacer quién? O sea, cuando los magos vienen a decir, ha nacido el rey de los judíos, ellos no entienden que ha nacido un rey. No, ha venido ¿quién? El Cristo, el Mesías. Porque les pregunta, ¿dónde ha de nacer el Mesías? A ver, quiero saber, porque aquí estos me están diciendo que ya nació. Y quiero saber dónde nació. ¿Dónde ha de nacer? Y ellos le responden, en Belén. ¿Sí o no? Entonces, ¿se supo de la llegada del Mesías o no? Sí. Ampliamente, ¿o no? Sí. El Señor. Mateo 24. Voy terminando ya, no se angustia. Estoy fundamentando el por qué nosotros como pueblo del Señor no debemos ignorar las cosas que pasan. Por ahí puede haber una viejecita que anda diciendo que el Señor ya le anunció su venida. Por ahí puede haber un viejecito que diga que el Espíritu Santo le mostró que ya es el tiempo de que el Señor ha de venir. Y como es un viejecito, una viejecita, tal vez no le hacemos mucho caso. Por ahí puede haber unos pastorcitos allá o sea, por ahí puede haber gente sencilla, ¿no? Exactamente, que no son grandes pastores, que no son, pero que El apóstol del Señor. que no son los grandes apóstoles, y no por menospreciarlos, no, sino que puede por ahí haber un hermano sencillito que dice, hermano, yo tuve una revelación del Espíritu. Ah, cama tú, hermano, que el Señor ya viene. Ay, no, tú estás mal, si los grandes teólogos ya lo supieran, ¿no? Bueno, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de estar pendientes de lo que Dios hace, hermanos, de lo que Dios está haciendo. Mateo 25, perdón. 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas. ¿Por qué está diciendo esta parábola Jesús? Esta parábola está dentro del contexto de la respuesta que Jesús está dando a sus discípulos acerca de la pregunta que le hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les está dando respuesta, y dentro de la respuesta les da esta parábola. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A qué se refiere eso? 5 de ellas eran prudentes, 5 sensatas, las insensatas tomaron sus lámparas, etcétera, etcétera. Y luego ya saben, ¿no? Otras sí tenían aceite, las otras no. 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Como dice en la misma escritura, el que tiene oídos, oiga. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hasta ahí nada más. Miren lo que dice la parábola. La parábola está dentro del contexto de una tradición judía antigua
acerca de una boda. ¿Cómo se celebraba la boda? ¿Cómo ocurría la boda? Número uno, el padre del novio iba con el papá de la novia, de la presunta, para hacer el convenio de la boda. ¿Sí? Iban y hacían el convenio de la boda. Después de ahí, según esta tradición antigua, el hijo, el que se iba a casar, junto con su padre, pues regresaban a su casa. El hijo regresaba a la casa del padre. Fíjese, el hijo se regresaba a la casa del padre. Y no se fijaba fecha. Solo se hacía el compromiso de matrimonio, mas no se fijaba fecha. La fecha quedaba pendiente. Y la fecha quedaba a cargo del padre del novio. Del padre del novio es el que iba a fijar la fecha de la boda. De tal manera que, por eso Jesús dice, el día y la hora nadie la sabe. Ni siquiera el hijo sabía cuándo el padre iba a fijar la fecha de la boda. Pasaba el tiempo, mientras tanto, pues el hijo se encargaba de preparar la casa donde iban a vivir. Finalmente, el padre, cuando lo consideraba ya oportuno, porque a veces las bodas se fijaban desde, estos todavía eran niños, ¿sí? Entonces, cuando el padre decía, ya es el tiempo de que se case mi hijo, o sea, ya llegó el tiempo, entonces ahora sí, fíjense, por eso yo les digo que esto de nadie la sabe no es un misterio eterno. Entonces ahora sí el padre, cuando él consideraba que ya era tiempo, que ya era oportuno, ahora sí decía, la boda se va a celebrar para tal tiempo, para tal fecha. Y se fijaba ahora sí la fecha de la boda. Entonces ahora sí el padre fijaba la fecha. Y ahora sí el hijo ya sabía la fecha. Y se mandaba a decir a la novia y al padre de la novia la fecha. Mas no se decía la hora. Por eso es que las vírgenes están esperando al esposo, porque ya saben que va, ya, o sea, ellas ya están listas ahí, porque ya saben la fecha, mas no saben qué, la hora. Por eso ellas están ahí esperando al esposo. Se llega la fecha, se llega el tiempo, y cuando ya se llega la hora, se envía un emisario, que es el amigo del novio, porque era así, bueno, así como ahora se acostumbra ya en general que la novia tiene su dama, ¿cómo se le llama? La dama de honor, ¿sí? Bueno, pues también el novio tenía su amigo, el amigo del novio, ¿sí? Que era el que se encargaba de todo el asunto. Bueno, el amigo del novio salía de la casa del novio y empezaba a anunciar por las calles, porque claro, el pueblo, pues era un pueblo pequeño, hermanos, o sea, estamos hablando de aquellos tiempos, empezaba a anunciar para que también los vecinos, todo el mundo ya supiera, vinieran a la boda, ¿sí? Y empezaba a anunciar y a proclamar hasta que llegaba a la casa de la novia, tocaba y gritaba, ya viene el esposo, salid a recibir, ¿sí? Y entonces es cuando la novia salía a recibir, pero aquel ya venía con su procesión, ¿sí? Porque la gente salía de las casas, en las calles que ya estaban avisadas
de que iba a ser la boda, salían de las casas para ir acompañando al novio en la procesión hacia la casa de la novia. Pero el que salía a anunciar, por eso dice aquí, a la medianoche se oyó un clamor. ¿Que dijo qué? He aquí el esposo, salid a recibirle. No les cayó de sorpresa. Otra vez volvemos a lo mismo. No llegó el novio y tocó la puerta y dijo, ya estoy aquí. No, venía el amigo del novio por delante, anunciando, avisando, notificando. Cuando el Señor vino por primera vez, ¿quién vino anunciando? El Espíritu Santo. ¿Sí? Así que, hermanos, por eso yo afirmo que la venida del Señor así será, porque Él lo dijo. Por eso Él refirió la parábola de las vírgenes, no nomás porque sí, porque dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Cuando llegue el día y la hora, mi enviado que va delante de mí se los avisará, se los notificará, se oirá el clamor del Espíritu Santo diciendo, he aquí el esposo, salid a recibirlo. Hermanos, entonces nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar pendientes de ¿qué? De lo que el Espíritu Santo está diciendo. Nosotros debemos estar pendientes no solo de las profecías, hermanos, que tienen su valor. ¿Sí? Claro que sí. El Espíritu Santo va a venir para interpretar las profecías, por supuesto. Pero nosotros debemos estar pendientes de ¿qué? Del mover del Espíritu Santo. ¿Cómo se está moviendo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo en la iglesia del Señor? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo con relación a la segunda venida del Señor? Y si el Espíritu Santo ya está hablando y ya está diciendo, salid a recibirle, he aquí ya viene, ya está a la puerta, pues habrá que tener ¿qué? Oídos para oír. Amén. Creo que tenemos que tener una apertura mayor al Espíritu Santo, porque no va a venir de otra parte, hermanos. El aviso, sino del Espíritu Santo. De Él va a venir. Por cuántos medios y maneras no lo sé, pero de Él va a venir. Porque el Señor nos ha ido sacando del régimen religioso, desde donde nuestra percepción está fundamentada en nuestras culpas, en nuestros errores, en lo que vemos de nosotros mismos y nos ay, no estoy listo, me falta mucho, espérate, no vengas, eso nos da terror. Pero en la medida que somos edificados en la gracia del Señor, en la fe, en la gracia, pues va creciendo la confianza, la seguridad, y es a donde el Espíritu Santo quiere llevar a toda la iglesia del Señor, a tener la confianza, la certeza, la seguridad, el anhelo, la alegría, el gozo, basado en la gracia. Porque aquel que voltea a ver sus errores, sus fallos, sus faltas de la carne, pues entonces tendrá temor de la venida del Señor, ¿o no? Siempre tendrá temor. Pero aquel que voltea a ver la gracia en Cristo Jesús, entonces dirá junto con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos en sus manos, ¿no?